Muy bien, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de los miércoles en que estamos estudiando la confesión belga, nuestra confesión de fe. Y hoy vamos a iniciar un nuevo artículo, el artículo 27, la Iglesia Católica Cristiana. Recuerden que la última clase, que fue el artículo 26, la dividimos en dos partes. Se titula La intercesión de Cristo y aprendimos grandes lecciones de ese artículo 26. Veamos hoy qué aprendemos del artículo 27, la Iglesia Católica Cristiana. ¿Están listos, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Dice nuestro artículo 27, la primera parte. Creemos y profesamos una iglesia católica o universal, la cual es una santa congregación de verdaderos creyentes cristianos, en la que todos esperan su salvación en Jesucristo, siendo lavados por su sangre, santificados y sellados por el Espíritu Santo. Esa es la primera sección, vamos a explicarla. La confesión nuevamente empieza con la declaración creemos y confesamos. Y es que cuando hablamos de la iglesia es un tema en el que obviamente la idea de pluralidad, ¿verdad?, de colectividad está en su centro. Por eso es que todo verdadero creyente que se somete a la palabra de Dios, pues no puede creer que puede desarrollar su vida cristiana aparte de la iglesia. Por eso es la fuerza de las primeras dos palabras, creemos y profesamos. Pero noten aquí que a diferencia de los artículos anteriores, se agrega la palabra profesar, ¿verdad? En los otros artículos se habla de creemos solamente, como en el artículo 26, dice creemos, ¿ya vieron? Artículo 25, creemos, pero ahora se dice creemos y profesamos. Entonces, creemos y profesamos. Bueno, la palabra profesamos viene de la palabra profesión, que en este caso hace referencia a profesar o a confesar con nuestra boca, ¿ok? Y esto es lo que hacemos cada vez que también recitamos el credo apostólico, el credo de Nicea, ¿verdad? Porque hablamos acerca de que creemos en la iglesia, ¿ok? El cuerpo de Cristo. Pero ¿qué creemos y profesamos? Bueno, creemos y profesamos que existe una iglesia católica o universal. Y vean lo que dice después, la cual es una santa congregación. Lo que quiero enfatizar primeramente es que la iglesia verdadera de Jesucristo es solamente una en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento. Es la misma iglesia en diferentes tiempos, pero es la misma iglesia. Eso quiere decir que nosotros como cristianos somos miembros de la única iglesia que ha existido, que existe y que existirá por toda la eternidad, de hecho. Somos un solo cuerpo con los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por otro lado, creemos que esta iglesia, que es una, es la que está dispersada en todo el mundo. De tal manera que en la actualidad estamos unidos por fe a todos nuestros hermanos en Cristo que están en cualquier parte del mundo donde haya creyentes cristianos. Eso es algo muy hermoso, ¿verdad? Estuve en Ecuador recientemente, como saben, y bueno, no estuve con un grupo extraño, estuve con la iglesia en Ecuador,
con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, una característica de la iglesia verdadera es que es solamente una. ¿Ok? Es una iglesia porque solamente tenemos un solo Dios, solamente tenemos un solo Señor, solamente tenemos un solo Espíritu y como dice el apóstol Pablo, tenemos una sola fe. Vamos a ver eso que dice la palabra de Dios en Efesios. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo, a ver dónde está, Efesios capítulo 4. Muy bien. Ahí el apóstol Pablo insta a los creyentes de Éfeso, a las iglesias de Éfeso, que estén solícitos, es decir, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego habla de un cuerpo. Y ya saben que en la Biblia, cuando se habla de cuerpo, se refiere a ¿qué cosa? A la iglesia. Entonces hay una sola iglesia, un cuerpo. ¿Y qué más hay? Un solo Espíritu. Y luego dice en el 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, etc. Entonces, por eso es que la confesión de fe dice que creemos y profesamos una iglesia, no dos, sino una sola iglesia. Ahora bien, eso significa que hay grupos que se llaman iglesia cristiana, pero cuando se someten sus enseñanzas a la palabra de Dios y encontramos que no están de acuerdo con ella, entonces ese grupo no es parte de la verdadera iglesia. Por otro lado, sabemos que la iglesia de Jesucristo es numerosa, es variada, es diversa, y podemos tener ciertas diferencias con otros hermanos en Cristo, pero que todavía mantenemos las doctrinas fundamentales de la salvación, sin las cuales dejamos de ser iglesia. Entonces, hay una sola iglesia, pero dentro de esa iglesia hay diversidad también. Nos respetamos y nos apoyamos unos a otros, pero no hablamos de que seamos diferentes iglesias, como si el Señor tuviera dos o más iglesias. Solamente hay una iglesia. Vean lo que dice después la confesión. Esta única iglesia es católica o universal. Claro que sí, la palabra católica significa universal. Pero la palabra católica o universal no solamente hace referencia a que la iglesia está en todo el universo o en todo el mundo, sino que asimismo la verdadera iglesia, como ya dijimos, es una que cree en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Es una iglesia que cree en la existencia de un Dios, el cual existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cree que hay una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Aunque tengamos ciertas diferencias, pero todavía mantenemos esas doctrinas fundamentales. De modo que cuando hablamos de la catolicidad de la iglesia, de la universalidad de la iglesia, no solamente hace referencia a que está esparcida por todo el mundo, sino hace referencia a esas doctrinas centrales que la iglesia verdadera, la iglesia católica universal, ha creído en el pasado, cree en el presente y creerá en el futuro. ¿Ok? Entonces, un elemento de la iglesia católica o la verdadera catolicidad de la iglesia significa que hay un solo cuerpo
de Cristo esparcido por todo el mundo. Otro elemento de la verdadera catolicidad de la iglesia es que por lo mismo no decimos nosotros aquí en Shafter somos los únicos cristianos. Otro elemento de la verdadera catolicidad de la iglesia es que decimos que hay un Dios que existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro elemento de la verdadera catolicidad de la iglesia es que creemos que la salvación es solamente por gracia. Otro elemento de la verdadera catolicidad de la iglesia es que creemos que la única regla de fe y conducta para la iglesia es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? De modo que cuando hablamos de la catolicidad de la iglesia, una vez más, no solo hace referencia a que está esparcida por todo el universo, sino que además está caracterizada por ciertas enseñanzas bíblicas sin las cuales se pierde la verdadera catolicidad de la iglesia. ¿Ok? Eso es muy alentador porque esto significa que el Señor, a pesar de la apostasía, del abandono, del liberalismo, etc., el Señor siempre preserva a su iglesia católica, a su iglesia universal, que es una sola iglesia. ¿Se dan cuenta? Muy, muy importante. Esto nos debe a nosotros de advertir de que no tengamos un espíritu sectario. Solamente nosotros somos la verdadera iglesia. Pero al mismo tiempo nos debe advertir en contra de una catolicidad que no es bíblica, de simplemente aceptar a todos los que se llaman cristianos, aun cuando sus enseñanzas vayan en contra de la Biblia. Ambas cosas, ¿verdad?, están consideradas dentro de la catolicidad. No tener un espíritu sectario, sino reconocer que el cuerpo de Cristo es más grande que nosotros aquí en Shafter, pero también no caer en una falsa catolicidad, una falsa ecumenicidad, también se dice. Ecumenismo quiere decir reconocer y tener relaciones con otros cuerpos eclesiásticos esparcidos por todo el mundo, pero que ponemos a prueba si sus doctrinas son verdaderamente bíblicas o católicas en este sentido. ¿Ok? Bueno, creemos y profesamos una iglesia católica universal, la cual es una santa congregación de verdaderos creyentes cristianos. Noten. Entonces, la verdadera iglesia católica universal está compuesta de, en primer lugar, de una santa congregación. Es decir, que así como solamente hay una iglesia, esta iglesia es una, pero también es santa. Esa palabra santa significa no la santidad subjetiva, personal de cada uno de nosotros. Lo implica también, pero en primer lugar, ¿qué significa? Que por nuestra unión con Cristo y por la presencia del Espíritu Santo en todos los creyentes, pues entonces la verdadera iglesia católica, que es una, también es una congregación, un grupo, una asamblea de personas santas por estar unidos a Cristo y porque Él nos regala también su santidad, su obediencia, su justicia. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante en relación a la verdadera catolicidad de la iglesia, porque hay muchas sectas que cuando hablan de la santidad solamente hacen el énfasis en la santidad de cada individuo, la santidad subjetiva, que es importante, pero cuando se desconecta la santidad del creyente de nuestra unión con Cristo, pues esa ya no es verdadera santidad. Y eso a lo que lleva en las iglesias es que se cree una jerarquía de personas más santas que otras, de los que son más espirituales, de los que son menos espirituales. Pero la confesión de fe nos dice que esta iglesia católica universal es una congregación santa, ¿okay?, que vive en unión con Cristo y que en segundo lugar, como consecuencia de ello,
vive en santidad. ¿Y qué significa vivir en santidad? Pues vivir de acuerdo con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice en Hebreos 12:14, busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, pues no nos está diciendo que nos vayamos a algún lugar geográfico por allí a buscar la santidad, ni tampoco nos está diciendo que vivamos de una manera que esté de acuerdo a nuestras imaginaciones religiosas, sino cuando dice buscar la paz y la santidad, es vivir en obediencia a la palabra de Dios, vivir como Él manda en su palabra, alejándonos de todo lo malo y también yendo en la dirección de hacer todo lo bueno que manda la palabra de Dios. Pero noten, es una santa congregación de verdaderos creyentes cristianos. Es decir, la verdadera iglesia católica, una, santa, está compuesta de verdaderos creyentes cristianos. Recuerden que parece repetitivo esto, pero no lo es. Porque hay creyentes de diferentes religiones, ¿verdad? Por eso la confesión dice de verdaderos creyentes cristianos que creen en la enseñanza de Cristo, nuestro Señor. Por otro lado, cuando dice de verdaderos creyentes cristianos, hay que entenderlo correctamente. No todos los que están externamente en la iglesia son verdaderos creyentes cristianos. Pero aquí estamos hablando de la Iglesia Católica Universal desde el punto de vista, digámoslo así, de Dios mismo, que sabe quiénes son los verdaderos creyentes cristianos. Ahora, nosotros no somos Dios y no podemos juzgar el corazón. Entonces lo que hacemos es que cuando alguien confiesa, hace una profesión de fe, que profesa con sus labios que cree en Cristo, creemos eso. Es una profesión creíble, que se puede creer. Ahora, que esté engañando él o ella en su corazón, pues eso no lo vamos a saber hasta que se revele externamente, se haga evidente que lo que dice con sus labios no está de acuerdo con lo que hay en su corazón. Hasta entonces tal vez podríamos decir, bueno, esa persona no es un verdadero creyente cristiano. Pero mientras tanto, nosotros confesamos, ¿verdad?, que donde quiera que haya iglesia cristiana, esas iglesias verdaderamente católicas, universales, están compuestas de verdaderos creyentes cristianos. Y dice, en la que todos esperan su salvación en Jesucristo. Noten, esa es otra característica de la verdadera iglesia, como comentábamos. Todos los verdaderos cristianos esperan su salvación en Cristo, en Jesucristo, en nadie más, en ninguna otra persona, ya sea hombre o mujer, o en alguna institución, o en algún evento. No, únicamente esperamos nuestra salvación de o en Jesucristo, nada más. Jesucristo, como ya hablamos en el artículo 26, es nuestro único Salvador e intercesor, nuestro único mediador, ¿se acuerdan? Por eso esta es la consecuencia. Los verdaderos creyentes son los que consideran y los que creen y aceptan que Jesucristo es su único Salvador. No hay nadie más aparte de Él, siendo lavados por su sangre, es decir, el Señor Jesucristo murió, derramó su sangre y nos lavó con ella. Recuerden que en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, ¿verdad?, la sangre de los animales sacrificiales se rociaban sobre el altar, al pie del altar, y luego en el libro de Levítico, por ejemplo, dice, y entonces sus pecados serán perdonados, hará expiación por ellos. Todo eso apuntaba a la sangre preciosa de nuestro Señor. También el Antiguo Testamento dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecados. Todo ello entonces apuntaba a la muerte de Cristo, en que derramaría su sangre. Pero alguien preguntaría, pastor, pero es curioso, ¿verdad?, que la Biblia diga
que somos lavados con la sangre. Si la sangre es roja, ¿cómo nos puede lavar? Bueno, obviamente ahí está hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? Dios ha dicho que es por medio de la sangre de su Hijo que nuestros pecados son lavados, no físicamente, sino espiritualmente, en el sentido de ser perdonados. Y ya no tenemos más culpa. Eso es lo primero. Segundo, somos santificados. ¿Eso qué quiere decir? Que la salvación significa que por medio de la sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados, pero el pecado todavía permanece en nosotros. Ya no nos condena, pero todavía hay residuos de pecado. Y el cristiano tiene que aprender desde el primer momento en que es regenerado, convertido, a luchar en contra del pecado, para ya no darle control sobre su vida y entonces empezar a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. A ese proceso se le conoce como la santificación, que día a día con la ayuda del Espíritu luchamos contra el pecado, lo matamos, peleamos contra él y vivimos en santidad, es decir, de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y qué más? Creemos que también somos lavados, santificados y sellados por el Espíritu Santo. Noten, eso, como vimos también en clases anteriores, significa que Cristo no nos salva y nos deja allí, no, sino que Él nos salva y además nos sella con su Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo mora en nosotros y es la garantía de que podemos luchar contra el pecado, vivir en santidad o en obediencia, y que Él estará con nosotros para siempre. Entonces, todos estos elementos de este primer párrafo son muy importantes para poder identificar a una iglesia verdaderamente católica, verdaderamente universal, que en otras palabras significa una iglesia verdaderamente bíblica. ¿Preguntas, hermanos, en relación al primer párrafo? Preguntas o comentarios que tengan. Ok, continuemos entonces con el segundo párrafo que dice: esta iglesia ha existido desde el principio del mundo y existirá hasta el fin, lo cual hace evidente que Cristo es un Rey eterno, lo cual no podría ser sin súbditos. Y esta santa iglesia es preservada o auxiliada por Dios en contra de la ira de todo el mundo, aunque a veces por un tiempo parezca muy pequeña y a los ojos de los hombres parezca reducirse a nada, como durante el peligroso reino de Acab, el Señor reservó para sí mismo 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal. Muy bien, ya estudiamos lo que es la catolicidad de la única iglesia verdadera y santa, ¿ok? Y ahora la confesión va a mencionar cosas que también ya hemos mencionado. En primer lugar dice que esta iglesia no empezó a existir cuando Cristo vino al mundo, aunque pudiera parecer un poquito ofensivo, ¿verdad?, para muchos. Pero cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que en realidad la iglesia ha existido desde el principio del mundo y existirá hasta el fin del mundo. Esto es hermoso porque quiere decir que Dios nunca ha estado sin su iglesia, sin su pueblo. Y dice que esto es importante porque hace evidente que Cristo es un Rey eterno que nunca puede estar sin súbditos. Es decir, un rey siempre tiene ciudadanos en su reino. Y si decimos que la iglesia empezó a existir en Pentecostés, como dice mucha gente, ¿no?, en Hechos 2, cuando el Espíritu es derramado sobre los primeros cristianos, entonces quiere decir que Cristo no es un rey eterno y que dentro de su reino hubo un tiempo en que no había ciudadanos o súbditos o discípulos. Pero la confesión dice, esto no puede ser, porque Él es un Rey
eterno. Siempre ha tenido súbditos, siervos, discípulos, ciudadanos en su reino. Esto es importante en conexión con lo que yo decía hace un momento, que no debemos tener ese espíritu sectario de pensar que solo nosotros somos los verdaderos creyentes. Ustedes han conocido seguramente a muchos que se llaman cristianos y dicen, solamente nuestra iglesia es la verdadera iglesia cristiana. Y uno dice, ¿en serio? Solamente ustedes aquí en Shafter. El problema con eso es que si ustedes van a Huasco, ¿verdad?, se van a encontrar también con alguna iglesia falsa que diga lo mismo. Y entonces entre ellas se eliminan, por así decirlo. Y eso es algo absurdo. El Señor siempre ha tenido su iglesia desde el principio hasta el fin del mundo. Vamos a ver los versículos bíblicos que da. Mateo 28:20, obviamente en la Gran Comisión, es un pasaje clásico, pero muy importante, que nos enseña esa gran verdad. El Señor Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a 2 de Samuel en el Antiguo Testamento, 2 de Samuel 7, versículo 16, y allí el Señor establece su pacto con David y le dice en el versículo 16, hablando acerca de su hijo, ¿verdad?, que va a tener, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será, ¿qué?, estable para siempre. Así es. Entonces, nos damos cuenta que es así. La iglesia ha existido desde el principio del mundo. Eso quiere decir que Adán y Eva no solamente son nuestros primeros padres, sino que además ellos también son nuestros hermanos en Cristo. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo sé que ellos creían en Cristo? Bueno, porque ya hemos memorizado Génesis 3:15, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Y ese es el primer anuncio del Evangelio. Y el primer anuncio del Evangelio quiere decir el primer anuncio de la venida ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, ¿Adán y Eva creían en Cristo? Sí. ¿Creían en Cristo tal y como nosotros lo creemos? No. Pero sí creían fundamentalmente en uno que iba a venir y que iba a pisar la cabeza del diablo, por medio de quien ellos tendrían también perdón y salvación. Entonces, ellos fueron salvos por medio de Cristo, no por otro medio. Entonces, la iglesia ha existido desde el principio del mundo y existirá hasta el fin del mundo. Muy bien. Sí, hermana, adelante. Porque ahora mencionó que Cristo es un rey eterno. Sí. Pero los súbditos no son eternos. Correcto. No somos eternos, pero viviremos eternamente. Eso es algo, no sé en qué sentido lo estás preguntando. Como dice usted que como rey nunca ha estado sin súbditos. Correcto. Pero los súbditos no son eternos. Correcto. Claro. Obviamente el significado de que Cristo no ha estado sin súbditos es que de ahí la catolicidad, ¿verdad? De que durante todo el tiempo, desde el principio de la creación del mundo, el Señor siempre ha tenido sus súbditos. Pues obviamente los que han vivido antes de nosotros mueren, pero tienen sus hijos, ¿verdad? Y su descendencia, y es en ese sentido que Dios nunca se queda sin súbditos. Por otro lado, es verdad, nosotros no somos eternos, nunca seremos eternos como Dios es eterno, pero sí, al creer en Cristo, que es un Rey eterno, nos regala la vida eterna. Eso es increíble, ¿verdad? Porque eso quiere decir que aunque no somos eternos en nosotros mismos, pero recibimos la vida eterna
y cuando Cristo instaure su reino eterno, pues nosotros viviremos en ese reino por toda la eternidad. Algo glorioso, ¿cierto o no? Y maravilloso. Muy bien, y dice, y esta santa iglesia es preservada o auxiliada por Dios en contra de la ira de todo el mundo. Así es. Recuerden que el diablo y el mundo no cristiano odian a la iglesia y buscan destruirla. No olviden que en nuestro tiempo es cuando muchos cristianos, más que antes, están siendo asesinados. Y el mundo quiere destruir a la iglesia, en verdad. Pero el Señor la preserva. Vamos a leer lo de las bellas palabras de Jesús que ya hemos estudiado también los domingos. En Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego al final dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, ni el mismo diablo con todos sus demonios podrán destruir a la iglesia. Vamos a ver otro pasaje bíblico que está en San Juan 16, 33. San Juan 16, 33 dice así: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Eso quiere decir que el mundo nunca podrá destruir a la iglesia. Aunque a veces por un tiempo parezca muy pequeña y a los ojos de los hombres parezca reducirse a nada, como en el tiempo de Elías durante el peligroso reino de Acab. ¿Se acuerdan ustedes? Acab es el rey perverso de Israel que se casó con Jezabel, una bruja, ¿verdad? Pagana, que odiaba al pueblo de Dios y buscaba matar al pueblo de Dios. Pero aún en medio de esa persecución del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el Señor preservó a 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Eso nos ayuda a entender la catolicidad de la iglesia, de que pueden existir persecuciones temporales y regionales, pero eso no quiere decir que entonces el pueblo de Dios será eliminado. Puede ser atacado, destruido parcialmente, pero nunca será destruido completamente. Y recuerden que por otro lado, cuando el mundo ataca al pueblo cristiano y mata a cristianos, esos cristianos no han sido eliminados, no han perdido su salvación. Al contrario, para el verdadero creyente, al morir, en lugar de perder, ha ganado. Por eso el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ok? Por otro lado, eso quiere decir que la iglesia cristiana siempre ha estado bajo la mirada malvada del mundo. No nos debe extrañar entonces que el mundo nos odie o nos persiga. Eso quiere decir también que la persecución de la iglesia no destruirá a la iglesia. Al contrario, cuando hay persecución, el pueblo de Dios de hecho crece y se fortalece, aunque parezca una contradicción, pero así sucede. ¿Se acuerdan ustedes de los primeros cristianos en el libro de Hechos? Vamos a Hechos capítulo 8. ¿Se acuerdan que había uno que odiaba a la iglesia? ¿Quién era? Saulo, o que se llamó después Pablo, el apóstol Pablo, así es. Y dice en Hechos capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y después, ¿qué dice en el versículo 4? Mas
los que fueron esparcidos pasaban por todas partes, ¿qué? Anunciando la palabra de Dios. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta que la persecución, en lugar de destruir al pueblo de Dios, hizo que se esparciera por otras partes del mundo y que además creciera y se fortaleciera. Así es esa clase de Dios que nosotros tenemos. Muy bien. Además de esto, dice el último párrafo, esta santa iglesia no está confinada, atada o limitada a cierto lugar o ciertas personas, sino que está propagada y dispersada por todo el mundo. Otra vez, la confesión, si se dan cuenta, esta confesión de la iglesia reformada, que es nuestra confesión como iglesia reformada, cristianos reformados, no somos sectarios. Reconocemos que aparte de nosotros hay otros hermanos en Cristo, con los cuales no estaremos del todo de acuerdo, pero en las doctrinas fundamentales sí lo estamos. Y por eso es que hablamos de hermanos bautistas, de hermanos metodistas, de hermanos luteranos, de hermanos pentecostales. No todos indiscriminadamente, pero sí hay muchos hermanos que, aunque no estamos de acuerdo en todo, en lo esencial sí estamos de acuerdo. Y no decimos, la iglesia está confinada, atada o limitada a Shafter solamente. O a una denominación, exacto. La iglesia reformada ni siquiera dice, el pueblo de Dios es solamente los que pertenecen a la iglesia reformada en los Estados Unidos. No. Hay más denominaciones reformadas, hay más denominaciones de otras iglesias evangélicas que mientras no nieguen las doctrinas fundamentales de la salvación, los consideramos como nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Eso es muy importante de entender, ¿ok? Muy, muy importante de entender. Yo he conocido a personas aquí en esta localidad que enseñan que solamente su iglesia es la iglesia verdadera. Solamente. No aceptan ni a reformados, ni a bautistas, ni a pentecostales. Solamente su iglesia, ese grupito chiquito que se reúne por allí, esa es la verdadera iglesia. Pero como decía hace rato, sucede que si te vas a Huasco, a Delano, a Porterville, te puedes encontrar a un grupo diferente al de aquí que diga lo mismo. Y entonces uno dice, esto es una barbaridad. Esto no es verdaderamente bíblico. ¿Ok? Eso quiere decir que, como dice la confesión de fe, esta santa iglesia no está confinada, atada o limitada a un cierto lugar o a ciertas personas, sino que está propagada y dispersada por todo el mundo. De hecho, por eso es que esta es una de las razones por la cual la iglesia reformada y la iglesia cristiana verdadera en general ha hecho misiones, ¿verdad? Es decir, envía misioneros a plantar nuevas iglesias en diferentes partes del mundo. Y también esa es la razón por la cual nosotros apoyamos a otras iglesias, a otras congregaciones en otras partes del mundo, porque creemos en la verdadera catolicidad de la iglesia. ¿Ok? Dice, y con todo esto, está congregada y unida de corazón y voluntad. Así es. Aunque está esparcida por todo el mundo, la verdadera iglesia está unida de corazón y voluntad por el poder de la fe en un solo espíritu, como ya leímos en Efesios capítulo 4. Así es, hermanos, aunque podamos tener nuestras diferencias con otros hermanos, pero si ellos son cristianos, ellos expresarán cuánto aman al Señor Jesucristo como nosotros también. Cuánto aman al Padre, cuánto aman al Espíritu Santo, cuánto aman la palabra de Dios.
y se aferrarán a ella como la única norma de fe y conducta, y no permitirán que ideas extrañas se metan a la Biblia y entonces tergiversemos el santo evangelio. Entonces, qué importante es el artículo 27, la Iglesia Católica Cristiana. Preguntas, comentarios, hermanos, hasta ahora. ¿Cuáles son las características de una iglesia verdaderamente católica? Que hay solamente una iglesia verdadera que Cristo fundó. Y esa iglesia es santa. Exacto, espera toda su salvación en Cristo. Y también esa iglesia entonces ha existido desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. ¿Y esto por qué? Pues porque nuestro Salvador es un Rey eterno que no se puede quedar sin súbditos. Pero también la verdadera iglesia católica cristiana experimentará ¿qué? Tribulación, persecución, el odio del mundo. Y a esa iglesia católica verdadera Dios le ha prometido que ni siquiera el diablo con todos sus demonios podrán destruirla. Por otro lado, la verdadera catolicidad de la iglesia nos recuerda que no debemos tener un espíritu sectario, de decir, aquí en Shafter está la única iglesia verdadera. Eso va en contra de la palabra de Dios, sino que está esparcida por todo el mundo. Pero aún así, aun cuando esté esparcida por todo el mundo, cuando los conocemos, aunque no hablen español y hablen otros idiomas, pero nos logramos entender, enseguida sentimos cómo nuestra fe en Cristo nos une con nuestros hermanos y hermanas. Por eso es que el creyente que cree en la catolicidad de la iglesia, cuando escucha de hermanos que en este momento están siendo perseguidos, pues no somos indiferentes, ¿verdad? Sino que realmente sufrimos por muchos hermanos que están siendo perseguidos y matados y lastimados en muchos países del mundo. Que Dios tenga misericordia de ellos. Por eso es que oramos por los cristianos en todo el mundo, porque somos miembros del mismo cuerpo de Cristo, que es católico, que es universal, que está alrededor del mundo. ¿Qué más consecuencias tiene esta verdadera catolicidad de la iglesia? A ver. Lo más importante es que tenemos el mismo Señor. El mismo Señor, como dice Pablo, un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu. Correcto. Eso es algo hermoso, eso es lo que nos une. Exacto, ya no es parte de la iglesia verdaderamente católica. Correcto. ¿Qué otra consecuencia de la verdadera iglesia católica pueden decir? Pero también lo contrario de lo adversario, de decir de que también hay otra parte que el hombre pone y ya no es. Exacto, exacto. La iglesia verdaderamente católica es la que no le va ni quitar a la palabra ni agregar a la palabra. Muy bien. Ay de aquel que lo haga. ¿Qué otra consecuencia o beneficio se deriva de la catolicidad de la iglesia? ¿Qué más podrían mencionar al respecto? Aparte de lo que ya dije. Aparte, sí. ¿Algo más que pudieran pensar? Que el escaposte, no creo que haya algo. Por ejemplo, en tiempos... Claro, la verdadera catolicidad de la iglesia nos recuerda que Dios siempre va a preservar a su pueblo. No importa cuán dura sea el odio del mundo contra la iglesia, Él siempre va a preservar a su iglesia. Eso quiere decir, no importa cuánto pequeños seamos, ¿verdad? Para Dios somos importantes. No por nosotros mismos, sino por su grande gracia derramada en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Por ejemplo, en tiempos de calamidad, porque así como nosotros podemos sufrir una calamidad, otros hermanos en otros países pueden sufrir. Y entonces la verdadera catolicidad nos impulsa ¿a qué? A ayudar, a apoyar a esos hermanos. ¿Se acuerdan que los hermanos de Jerusalén en el libro de Hechos atravesaron por un tiempo de hambre
de persecución, y Pablo le escribe a los filipenses, a los tesalonicenses, a los corintios, y les dice que preparen una donación para que lo llevaran a los santos de Jerusalén. Ahí encontramos la verdadera catolicidad de la iglesia. La verdadera iglesia no solo estaba en Jerusalén o en Corinto, sino en cualquier lugar donde hay cristianos, que dice la palabra, que invocan al Señor. Y que se aman, no se odian. Así es. Muy bien. Bueno, hermanos, ahí tenemos el artículo 27 de la Iglesia Católica Cristiana. Para la siguiente semana vamos a estudiar más sobre la iglesia, acerca de estar unidos a la verdadera iglesia cristiana. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, hermanos, vamos a concluir con nuestro estudio haciendo una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por el estudio de nuestra confesión de fe, la confesión belga. Gracias por el artículo 27 sobre la Iglesia Católica Cristiana, de la cual hemos aprendido que solamente hay una que es santa, que toda su salvación la recibe de Cristo, y que tú extiendes tu protección a tu iglesia en todo lugar y en todo momento, y que, Señor, tú siempre has tenido un pueblo desde el principio hasta el fin del mundo. Pero especialmente te alabamos y te glorificamos porque tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros y nos has introducido al verdadero cuerpo de Cristo. Ayúdanos a vivir en santidad como corresponde a nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Bendice a mis hermanos durante la semana, y si es tu voluntad, permite que el viernes podamos regresar para continuar estudiando tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos amados, hemos concluido con nuestro